El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones quiso burlarse de la presidenta de México. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones quiso hacer un albazo al entregar concesiones de último minuto antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación su desaparición, así como la de otros organismos autónomos. El presidente del IFT entregó más de 1,000 concesiones a sus amigos empresarios para operaciones de telecomunicaciones como radiodifusoras, telefonía e internet, donde pretendían desplegarlas en territorio nacional. Hoy, en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que suspenderá todas las concesiones de telecomunicaciones entregadas en este mes de diciembre, porque no son concesiones otorgadas conforme a la ley, y esto se le pondrá un alto. Ante este tenor, los empresarios aún no entienden que los tiempos ya cambiaron. Ya no son los tiempos de antes, cuando los gobiernos neoliberales autorizaban todo y de manera rápida, a cambio de miles de pesos en mano. Ahora no les queda de otra a estos empresarios que el dinero que ya dieron para obtener estas concesiones es dinero perdido, porque no serán válidas ante el gobierno de México. En otro tema, ayer daba a conocer sobre este albazo que intentó, que realizó el IFT. ¿Nos podría dar más información sobre estas concesiones? ¿Por qué no platicas? Con su permiso. Bueno, como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado mexicano, ¿no? Y el espectro radioeléctrico tiene distintas bandas, ¿no? Bajas, altas, para distintos usos. Puede ser radiodifusión o puede ser conectividad, por ejemplo, ¿no? El IFT tiene dos funciones centrales. Una tiene que ver con el tema de competencia y la otra tiene que ver justamente con la otorgación de espectro y licencias, ¿no? Y esto, como en cualquier otro bien público, se hace por medio de concesiones, ¿no? Como ustedes saben, inició con la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, pues la propuesta de simplificación que incluye la desaparición del IFT. Y este es un trayecto pues, que se han dado desde febrero, y justamente un día antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación lo que el Congreso mexicano aprobó, pues se hace pública inicia, digamos, el proceso ya público de la licitación de más de 2,400 cachitos y cachotes de espectro, ¿no? Algunos son cachitos porque son espectros locales, por ejemplo, para radios comunitarias, y algunos son muy grandes, como la de 600 MHz, que permitiría a un proveedor de telefonía celular proveer o crecer los servicios de 5G, ¿no? Que es parecida a la de 700 que tiene Altán, por ejemplo, que usa Altán. Entonces, nosotros creemos tres cosas de manera importante. Uno, creemos que el proceso de licitación de ocurra con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones, ¿no? No es apegado a lo que llaman en inglés due diligence o diligencia apropiada, que si hay una institución que se está reconfigurando, que entre sus atribuciones está la de otorgar concesiones de espectro, pues esto ocurra mientras justamente está modificándose, ¿no? Esto da certeza jurídica tanto al Estado mexicano como a quienes adquieran concesiones de espectro. Segundo, creemos que la licitación como está planteada pues no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social, ¿no? Y esto es importante porque es parte del mandato que tiene el propio IFT y que está en la ley y en la Constitución, que el tema de cobertura en general, ¿no? Pero sobre todo cobertura social para extractos de menores ingresos o áreas remotas en donde no hay infraestructura,
Y tercero, pues el tema del cobro de espectro, que es parte del aprovechamiento que tiene que tener el gobierno mexicano. Entonces, nosotros creemos que el Pleno… En primer lugar, la posición del gobierno de la presidenta, y que evidentemente compartimos nosotros, es que esta licitación se frene, ¿no? En segundo lugar, esto tiene que aprobarse, y nosotros creemos que así va a ser en los siguientes días por los comisionados del IFT que frenen esta licitación. Y en tercer lugar, hay una estrategia junto con la consejera jurídica Ernestina Godoy, pues para justamente garantizar que en la siguiente semana y media, 2, esto quede frenado, y en su caso se vuelva a iniciar el proceso una vez que esté configurado el nuevo regulador de Telecom y el nuevo regulador de competencia, ya como está establecido en la reforma del 28 constitucional. No se van a entregar. No. O sea, lo que dice el decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación es que tienen que extinguirse, tiene que haber un decreto de extinción de estos organismos que sale ya en estos días. El IFT se divide en 3 áreas, sus funciones. Una va a la agencia digital, otra un organismo que se va a crear en donde van a estar juntos una parte de las funciones del IFT y la COFESE. Es un organismo descentralizado que vamos a crear el próximo año, ya en enero, con sus leyes secundarias, y otra parte se va a comunicaciones y transportes. Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro. Entonces, pues no se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano. No es la decisión de unos cuantos personas que son parte hoy del IFT, el que molestas por supongo, ¿no? Quisieron dar este albazo. Entonces no va a proceder. Vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto. ¿Tiene esa concesión del 5G? No, se abre la licitación. O sea, abrieron la licitación. De todo lo que queda de la banda, pues no. Sí. ¿Cuántas frecuencias de radio se están necesitando? ¿Cuántas frecuencias de radio eran? 2.400, imagínate. En todo el país, de lo que queda prácticamente del espectro, lo quisieron licitar un día antes de que… Entonces, eso no va a proceder. No es necesario. No es necesario, sí. Sencillamente a la hora de extinguir el organismo, pues ya no tiene atribuciones para licitar, y el nuevo organismo pues va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer. Bueno, a ver, acá. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. La primera que quiero hacer la pregunta es sobre lo que veíamos de Arau, del Día Sin Mexicanos. Me llamó mucho la atención que vaya a ser esta segunda parte, y va relacionada con que en la mala noticia de que deportaran a mexicanos, ¿usted tiene pensado un programa que pudiera incorporar a estos mexicanos a la economía, pues, de México, a que aportaran al PIB, considerando que, como lo muestra la película de Un Día Sin Mexicanos, pues los mexicanos son muy trabajadores y son muy calificados, e incluso aquí nos llegó a decir muchas veces el presidente López Obrador que se llevaban a soldar a muchos mexicanos, a hacer muchos trabajos que en realidad en Estados Unidos ya no había quien lo pudiera hacer, como además son los mejores. Exacto. Los trabajadores del campo, de las fábricas, de la construcción. Vean ustedes todo lo que han aportado, y además tienen pequeñas empresas o grandes empresas incluso en Estados Unidos. Entonces, primero, que reciban todo el apoyo del gobierno de México a través de los consulados y que sepan cuáles son sus derechos. Segundo, pues lo que hagamos de política exterior de alto nivel,
en su momento con ya la administración del presidente Trump. Y tercero, a todos aquellos que lleguen a nuestro país, siempre se les va a recibir y se les va a dar los apoyos sociales, los programas de bienestar y también todo el apoyo que requieran, que en su momento ya lo estaremos informando. Y Un Día Sin Mexicanos pasa por Canal 11, no lo había anunciado. Pasó el 25. Bueno, a ver si la pueden volver a pasar. Otra vez está. No la anunciamos. Y en efecto, Sergio Arau con su compañera van a hacer la segunda parte. Es una película muy buena porque muestra qué pasaría si dejaran de trabajar los mexicanos que viven en Estados Unidos un día. Entonces tiene alguna parte pues más en una sátira, digamos, pero muestra de fondo lo que significan las y los mexicanos en Estados Unidos. Sí. Y Presidenta, es diciembre y yo sé que estamos en un modo como navideño, con amor y buenos deseos, pero hay quienes parecen estar caminando en otra vía y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? Es decir, que ya estamos casi en una dictadura. Además de Aguilar Camín, pues hay otros personajes que vuelven a insistir en que no se sabe quién gobierna México y que si es usted o es el presidente López Obrador, siguen ahí dando lata a ciertos payasitos del YouTube ahora. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones y cómo responde a quienes llevan meses deslegitimando su liderazgo con este tipo de comentarios machistas y mentirosos y difundiendo la idea de que pues en México hay una dictadura? ¿Cómo dices que dijo Aguilar Camín? Que la democracia se derrotó con la propia democracia. Fue destruida por la propia democracia. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia? ¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dice como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene. Aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Voy a
vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación. Y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, si en el 18 tenían esperanzas de recibir algún apoyo económico, pues en el 24 a lo mejor también tenían un poquito de esperanza de que las cosas cambiaran. Pero si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, pues la verdad es que ¿a quién le importa? Que lo sigan creyendo ellos, ¿no? La verdad. O sea, que sigan haciéndose las ideas que quieran hacerse. La gente sabe que hay un gobierno que responde al pueblo de México, que responde a los principios de la Cuarta Transformación, que responde a los principios del humanismo mexicano, de la economía moral, y que no nos vamos a traicionar ni a nosotros mismos ni al pueblo de México. Entonces, cualquiera que creyera que no iba a haber reforma al Poder Judicial, que no íbamos a aprobar los programas de bienestar, que no íbamos a desaparecer los organismos autónomos, que no representaron lo que supuestamente iban a representar, que era el combate a los monopolios, sino sencillamente actuaron en contra de las empresas públicas y al mismo tiempo hicieron un dispendio de recursos que todos conocemos, la cantidad de recursos públicos que se utilizaron para beneficio personal. Entonces, sencillamente estamos siguiendo lo que siempre defendimos. Entonces, ellos pueden seguir escribiendo. El asunto es que ellos se alejan cada vez más. Cada vez menos personas los siguen. Cada vez menos personas los leen. Pero bueno, hay democracia, ¿no? Porque siguen escribiendo lo que ellos decidan y va a seguir habiendo, porque hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y la democracia la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Y hablando de estas buenas noticias, como lo que nos mostró ahora con la gráfica de las reservas, en términos económicos, pues México también cerró con cifras récord en inversión extranjera,
y en empleo. O sea, en empleo hay muy poco. Empleo récord, inversión extranjera directa récord, reservas del Banco de México récord, inflación bajando. ¿Qué estrategias tiene planeadas para impulsar este crecimiento, como ese buen deseo del 2025? ¿Qué han pensado para que se mantenga también este ritmo y que el 16, si mal no me equivoco, bueno, en la tercera semana de enero, considerando la primera semana como el fin de diciembre y el principio de enero, vamos a presentar lo que llamamos el Plan México, del que hemos hablado aquí en la mañanera. Vamos a tener una reunión con el Consejo de Empresarios que presentamos aquí, empresarias, y estamos trabajando en esto que llamamos el Plan México, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la economía nacional, impulsando la economía desde abajo, que es nuestra visión, con obras públicas, de inversión pública, obras de inversión mixta y el esquema de inversión privada que estamos planteando. Porque la relocalización de empresas va a seguirse dando en nuestro país. Y lo que queremos con esta relocalización y con el impulso a la economía nacional, desde la microempresa hasta grandes empresas, es fortalecer lo que se fabrica en nuestro país, las cadenas de valor, disminuir las importaciones y fortalecer la economía nacional. Hay un plan ya establecido con metas, objetivos claros, que tenemos que publicar de incentivos cada mes, cómo van a ser los polos de bienestar, en dónde van a estar ubicados, qué orientación económica van a tener, en cada sector de la economía, cómo vamos a generar estas cadenas de valor. Entonces hay un proyecto para el país de largo plazo, no solamente para el sexenio, evidentemente nosotros tenemos que desarrollarlo en el sexenio. Entonces esto nos pone en otra condición, no solamente es lo que se pensaba en el periodo neoliberal, que no debería de haber política industrial, llegaron a decir esa barbaridad, y que el mercado iba a resolver todos los problemas. No, nosotros pensamos que el Estado tiene una parte muy importante, la iniciativa privada tiene otra parte importante, pero tiene que haber un plan y una conducción. Y eso es lo que estamos obligados a hacer. Se hizo en el primer periodo de la Cuarta Transformación y ahora nos toca pues este segundo piso. Muchas gracias, Presidenta. Alma. Yo quisiera, en el caso de migración, preguntarle al doctor Juan Ramón de la Fuente. Ayer nos hablaba la presidenta de las alianzas que se están haciendo con otros países ante esta amenaza de deportación. ¿Nos podría abundar un poco con quiénes son las pláticas? Lo que ya se venía haciendo con países que enviamos. Sí, con mucho gusto, con permiso, Presidenta. Sí, se ha dado continuidad a las pláticas que se tuvieron, incluso desde aquel encuentro en Palenque que hubo. Entonces hemos estado en contacto con los cancilleres, las cancilleres de algunos de estos países, platicando, dándole continuidad a aquella reunión para ver cuáles van siendo sus propios esquemas de contingencia. Varían mucho de país a país. Hace poco que vino acompañando al presidente Petro, el canciller de Colombia, platicamos al respecto, es uno de los temas. Hemos platicado al respecto con el canciller de Guatemala, de hecho quedamos en que probablemente tendríamos una reunión con ellos en enero. La subsecretaria Cerura ha estado también en contacto con algunos otros en Honduras. He estado en contacto desde luego con el canciller de Panamá recientemente. Entonces la idea es mantener por lo pronto la comunicación entre nosotros y probablemente más adelante haya algún encuentro a nivel ministerial para hacerle algún planteamiento a las y los jefes de Estado. Pero la comunicación sigue siendo, la verdad, muy fluida.
En esto como que estamos en el mismo canal varios de estos países. Gracias, doctor. Y Presidenta, hemos trabajado un tema ya en la jornada respecto al campo y el TLC, bueno, el Telecán y ahora el TEMEC, y hay varias especialistas que plantean que a 3 décadas de la apertura comercial, pues el campo mexicano ha sido el gran perdedor, y sobre todo se plantea esta problemática en el caso del maíz, ¿no? Usted se menciona que actualmente 1 de cada 2 kilogramos de maíz que se consume en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen al respecto, por favor? México es autosuficiente en maíz blanco, que es el de consumo humano principalmente. Y nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. Continuamos con la estrategia de precios de garantía y también con esquemas en los que está trabajando el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio. Por ejemplo, la tortilla en tortillería cuesta más, está sobre 24, 26 pesos, dependiendo, algunos lugares llega hasta 30, aquí lo ha presentado Iván Escalante de Profeco, y la tortillería, por ejemplo, que se vende en tiendas de autoservicio está en 13, 14 pesos. La diferencia es que una se fabrica principalmente con harina de maíz y la otra viene de nixtamal, además de algunas otras características. Entonces está Julio revisando con todo su equipo la cadena de producción de la tortilla, incluso viendo la posibilidad de que pudiera bajar de precio en las tortillerías, facilitando, no es subsidiando, sino facilitando, y viendo de qué manera el precio o el maíz que se compra con el precio de garantía a través de lo que hoy será Alimentación para el Bienestar, que Segalmex desaparece y se convierte en Alimentación para el Bienestar, junto con las tiendas de ICONSA, para que en los lugares de mayor marginación social se pueda utilizar este maíz que venden las tiendas de Antigua de ICONSA, Alimentación para el Bienestar, puedan ser utilizadas para la fabricación de tortilla. Pero el objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. El maíz que se importa es el maíz amarillo, que va principalmente para alimentación animal. Ahí pues también queremos aumentar la producción de maíz amarillo, aunque es más complejo porque el maíz amarillo tiene subsidios que vienen principalmente de Estados Unidos y con ello ingresan a nuestro país. Ese es, digamos, un tema. Segundo, no solamente es maíz, sino nosotros queremos recuperar la autosuficiencia en frijol. Frijol, estamos importando 300,000 toneladas de frijol al año. Y el objetivo es aumentar la producción en 300,000 toneladas para ser autosuficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fábrica de semillas vamos a recuperar la producción de semillas para el bienestar. La antigua Fábrica Nacional de Semillas que estaba en Zacatecas la estamos recuperando y se van a hacer esquemas de semilla mejorada de frijol junto con los productores. No se trata de modificaciones transgénicas, sino sencillamente de mejorar las semillas a través del propio proceso con los productores y el trabajo del INIFAP y otros institutos de investigación de nuestro país. Vamos a aumentar la producción de arroz. ¿En dónde? Principalmente en Campeche. Campeche era un gran productor de arroz y con la entrada del libre comercio desde el 92 fue cayendo y hoy importamos un porcentaje de arroz impresionante.
Entonces, particularmente en Campeche, porque hay agua en Campeche y porque hay productores que todavía conocen cómo se siembra el arroz, vamos a aumentar la producción del arroz. Entre otros productos que buscamos la autosuficiencia, que es diferente a la palabra soberanía alimentaria, que es un proceso continuo, la soberanía. ¿Qué pasó en los últimos años? Pues una sequía muy prolongada en el país. Por ejemplo, el próximo año la producción de trigo pues se espera que sea poca, porque particularmente en Sonora y en Sinaloa hubo menos lluvia que en otros lugares del país y en donde se produce principalmente el trigo. Va a haber un apoyo a los productores de trigo por la condición de la sequía y también en Sinaloa vamos a continuar con los apoyos. Entonces hay proyecto. ¿Qué pasó con el tratado? No solamente el tratado, sino la modificación también del 27 constitucional, pues cada vez hay mayor compra de tierras y entonces crecieron de nuevo las grandes productores y se impulsó mucho la agricultura de exportación, particularmente los grandes productores. Entonces tenemos agricultura de exportación desde el aguacate o el jitomate o otra agricultura de exportación que es importante, pero nosotros lo que queremos apoyar pues es la producción nacional y la autosuficiencia. Entonces tenemos proyecto además de precios de garantía, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, Sembrando Vida. Se va a apoyar con un programa que se llama Cosechando Soberanía, que tiene que ver con créditos y algunos otros esquemas de producción para el bienestar. ¿Las importaciones de maíz amarillo entonces van a disminuir o cuánto es lo que tienen ahorita? Por lo pronto es difícil en este momento disminuirlas, pero sí es un programa para el sexenio que también busque la producción en nuestro país no transgénica. Y Ricardo Monreal dijo que ya está lista una iniciativa. Sí, vamos a enviar la iniciativa. La iniciativa que envió en su momento el presidente López Obrador tendría que haberse aprobado en este periodo. Como no se aprobó, hay que enviar una nueva iniciativa. La estamos trabajando y la vamos a enviar en enero. Y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México. Aunque también hay maíz híbrido en México, que no es transgénico, pero sí se depende de la compra de semilla. Y nosotros lo que queremos es fortalecer pues el maíz criollo, que se recupere la siembra del maíz criollo y la protección del germoplasma, que se llama, que es la biodiversidad genética. Gracias, presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Me gustaría hacer un poquito más hincapié en el tema de las deportaciones. Sé que, como ya ha comentado ahorita, pues aún falta, esperando que pues no tengamos que llegar a este punto, pero en caso de que fuera así, ¿cómo se garantizaría que las familias deportadas puedan reconstruir su vida en México, incluyendo pues los accesos a la vivienda, servicios básicos, etcétera? Y a estas mismas personas, ¿cómo se les orientaría pues a aquellos que construyeron un patrimonio ya en Estados Unidos? Con un programa especial que estamos trabajando, lo coordina la secretaria de Gobernación. Lo primero pues es apoyar a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos con todo lo que planteó el canciller. Y todo el trabajo que tienen que hacer los consulados, además pues del apoyo de lo que significa el reconocimiento de su trabajo en Estados Unidos, que es importante, y en México evidentemente. Y por otro lado, en caso de que lleguen a México, pues darles todas las facilidades para que puedan tener acceso a los programas de bienestar y donde ellos decidan vivir, pues que se le den las condiciones para que puedan hacerlo. Ok, gracias, presidenta. ¿Qué pasaría con todos aquellos migrantes que pues no sean de nacionalidad mexicana y pues lleguen a nuestro país? Nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra opinión es que Estados Unidos debería
llevar o repatriar a las personas en sus países de origen. Entonces, esa es nuestra opinión y nuestra posición hasta ahora, y es una posición que ha tenido México desde hace tiempo, y particularmente en el último año que se reforzó la estrategia humanitaria de migración, de movilidad humana en nuestro país. ¿Y qué pasaría en caso de que pues sí manden pues a migrantes que no sean pues mexicanos? Pues ya lo estamos trabajando, pero de todas maneras nuestra orientación pues es darles la facilidad para que regresen a sus países de origen. Ok, ¿se les apoyaría de alguna manera? Y también Estados Unidos tiene que apoyar. Ok, en otro tema, ¿qué opina acerca de estas amenazas de Donald Trump acerca de tomar el canal de Panamá? Pues ya manifestamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá y al pueblo de Panamá, al pueblo y al gobierno de Panamá. El canal de Panamá es de las y los panameños y así tiene que permanecer. Ok, en otro tema, Presidenta, ¿qué significa para usted el respaldo pues, de figuras como Mike Vigil, ex jefe de la DEA, que dijo que Donald Trump pues, no sabe nada y la felicitó a usted diciendo que es supremamente inteligente? Y y pues usted cómo recibe esta percepción de la imagen de México en el extranjero? No conocí esta declaración, tendría que leerla a ver exactamente qué fue lo que planteó. Yo lo he manifestado varias veces. Nosotros esperamos tener un buen acuerdo con el gobierno del presidente Trump en varios sentidos. Nosotros buscamos colaboración, coordinación en varios temas, nunca subordinación y siempre defendiendo nuestra soberanía. Pero nosotros estamos convencidos y creo que también el presidente Trump de que el tratado comercial es un buen tratado que ha ayudado a Canadá, que ha ayudado a Estados Unidos, que ha ayudado a México y juntos hacemos o sumamos el 30% de la economía mundial, que la relación comercial nos fortalece y nos va a seguir fortaleciendo frente a otros polos de desarrollo, en particular China. Entonces, esa es nuestra posición, la seguimos manteniendo y la vamos a mantener siempre. Por supuesto que el presidente Trump pues toma sus propias decisiones, ¿verdad? Pero buscamos tener comunicación con él para poder explicar. En el terreno de migración, respetando los derechos humanos, nuestra soberanía, pues se puede colaborar. En el terreno de seguridad podemos colaborar. Por razones humanitarias, nosotros tenemos que colaborar con Estados Unidos para evitar que el fentanilo siga quitando la vida de muchísimos jóvenes. El día 7 de enero vamos a presentar la nueva campaña de fentanilo y también una miniserie aquí en La Mañanera que va a ampliarse en los canales públicos sobre cómo es que se creó el fentanilo y cómo es que llegó a ser la crisis que representa hoy, particularmente en Estados Unidos. Es importante que se conozca, pero además vamos a hacer esta campaña, vamos a fortalecer la campaña con anuncios en la televisión, estamos reeditando ya con algunas correcciones lo que se hizo para las escuelas, particularmente secundarias, educación media superior, la guía para los padres y las madres, la comunicación general a todas las y los mexicanos particularmente a los jóvenes que no consuman drogas y menos el fentanilo, que es una droga muy adictiva que finalmente lleva a la muerte, como otras drogas también. Todo esto lo vamos a hacer a partir del 7. Si se fijan, el presidente Trump anunció recientemente que iba a hacer una campaña en Estados Unidos. Pienso que, entre otras razones, por la comunicación que tuvimos y lo que le expresamos en aquella llamada telefónica, aquí Juan Ramón estuvo presente cuando le platiqué la campaña que hizo el presidente López Obrador
se interesó muchísimo y de inmediato a quien estaba con él le dijo hay que hacer una campaña igual en Estados Unidos y recientemente la anunció. Entonces nosotros creemos que podemos llegar a buenos acuerdos con el presidente Trump y vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que así sea. Ahora las decisiones las toma él y frente a esas decisiones pues nosotros también tenemos nuestra estrategia. Entonces eso es lo que vamos a hacer y siempre protegiendo y defendiendo nuestra soberanía, la grandeza de México y a las y los mexicanos en cualquier lugar donde se encuentren. Ok, muchas gracias, Presidenta. Para terminar mi intervención, estando a unos días de finalizar el año, básicamente a una mañanera de terminar el año, me gustaría poder preguntarle cuál es el pronóstico que usted tiene para México para el 2025, es decir, qué expectativas existen para el crecimiento de México. Muy bien, nos va a ir muy bien. Muy bien, requete bien, diría Delfina. Nos va a ir muy bien porque México tiene con qué, sobre todo hombres y mujeres trabajadoras que aman a su patria, a sus familias y vamos a salir adelante, siempre. A ver, la última, yo creo. Gracias. Buenos días, Presidenta. Fabián Evaristo de La Silla Rota. Aprovechando que se encuentra aquí el canciller, quisiera saber su opinión. ¿Qué tiene previsto en la relación que habrá con el que será el próximo embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson? Sobre todo por el corte que trae este próximo funcionario de los Estados Unidos, más militar, las funciones que tuvo como embajador en El Salvador. Si pudiéramos tener una opinión del canciller al respecto de esta relación que se daría con Ronald. Con mucho gusto, con permiso. A ver, la diplomacia es la diplomacia y tiene reglas que son universalmente aceptadas independientemente de los antecedentes de quien las ejerza. Desde luego, pues vamos a buscar tener toda la cooperación y la mejor de las coordinaciones y también desde un principio y en términos diplomáticos, pues tratar de transmitirle cuáles han sido con toda claridad las indicaciones de la Presidenta y los principios constitucionales de política exterior. Siguen siendo la mejor brújula que puede haber para conducir una relación diplomática con cualquier país o en cualquier foro multilateral. Tenemos estos principios normativos que son los que definen al final cuáles son nuestras prioridades, nuestras conductas y nuestras reacciones. Entonces, seguramente a él le darán, como siempre le dan a los nuevos embajadores, una información actualizada sobre México, cuáles son esos principios constitucionales y cómo nos normamos. Yo creo que nos vamos a entender con él. Tiene antecedentes que no son los convencionales de los diplomáticos de carrera, pero eso no impide el que las reglas diplomáticas se apliquen. Entonces, entre las reglas diplomáticas universalmente aceptadas, nuestros principios constitucionales de política exterior y las indicaciones que sobre aspectos puntuales nos va dando la Presidenta, yo estoy de verdad confiado en que vamos a lograr tener con él, como con todos los demás embajadores, una forma de operación que sea razonable, respetuosa y eficaz. Correcto, canciller. Gracias. Y otra pregunta, aprovechando que se está aquí al frente, estas acciones extraordinarias que nos estaba mencionando hace un momento en apoyo a los mexicanos radicados en Estados Unidos, ¿merecerían mayores recursos para Cancillería, para Relaciones Exteriores, basado en las amenazas de Donald Trump de estas deportaciones masivas? Hasta ahora el presupuesto que tenemos nos parece suficiente, no se afectó en lo más mínimo el trabajo consular, de hecho se reforzó porque había algunas plantillas que estaban con vacancias que las hemos cubierto, obviamente todas las plazas tienen que estar listas y preparadas para el próximo año, y si en algún momento dado se requirieran más recursos, pues ya lo platicaré yo con la Presidenta a ver qué indicaciones nos dan, pero en este momento no tengo esa preocupación, más bien estamos muy ocupados en que aprovechemos bien estas próximas semanas para hacer todo el trabajo informativo, de difusión y preventivo que seamos capaces de hacer. Okay.
suficiente personal para poder hacer frente de este apoyo? Sí, las vacantes que había en algunos consulados se están llenando ya y vamos a estar al 100. Sí, yo creo que la red consular de México, déjeme decirle brevemente, la verdad es que es una red consular que está sólida. Ahora que he tenido oportunidad de visitarlos y de platicar, no solamente con las y los titulares, sino con el personal, con los cónsules de protección, con los cónsules de documentación, con quienes nos apoyan en las ventanillas. La verdad es que están comprometidos, están motivados. Yo creo que tenemos una red consular que va a estar a la altura de las circunstancias y pues lo está supervisando también de manera directa la presidenta. Entonces podríamos hablar de que recursos materiales, monetarios y humanos están, por el momento, están cubiertos desde el Estamos por el momento cubiertos y si surgieran algunas necesidades adicionales, pues en su momento las platicaríamos con la presidenta para dárselas a conocer y recibir sus indicaciones. Muchas gracias, canciller. Al contrario. Gracias, presidenta. Bueno, nos vamos a Guadalajara. Gracias. Nos vemos el lunes.